En 1979-80 comienzan a darse una serie de apariciones allí, alegadas, ¿no? Muchas personas decían haber visto lo que se presentaba allí. Las primeras videntes, las más importantes, eran unas niñitas. Más adelante vamos a mostrar la foto, que eran del pueblo de Sidra, pero había otras personas también. Y veían que allí en la montaña, donde estaba el santuario dedicado a la Virgen de la Santa Montaña, o Helenita, decían que se llamaba Elena, Helenita, esa es la entrada, sí, Santuario Virgen del Carmen, porque dicen que era la Virgen del Carmen, pero que era ella, ¿no? Entonces, pues, veían que se aparecía esta figura, comenzaba más o menos como una nube de vapor sobre un árbol, y el área de las Tres Cruces que llamaban allí, que es otra foto que tenemos ahí, esa que está presente ahí, y ahí se aparecía la figura, en muchas de las ocasiones. Una mujer delicadita, muy bonita, vestido como visten, como siempre presentan a la Virgen, ¿no? Y hacía una serie ¿cómo te diría yo?, de acciones paranormales, le daba mensajes a los niños, hablaba a través de estas niñas, que eran las videntes y otras personas. El asunto es que mucha gente lo vio, ¿okay? Y eran personas muy serias. Allí se dieron una serie de situaciones bien importantes, bien impactantes, que como que no cuadra mucho con la parte de la visión religiosa per se, por las cosas que ocurrieron, pero es importante discutirlo, ¿no? Y yo pues siempre he tenido muchísimo respeto por las creencias de las personas, creencias religiosas. Yo tengo mis propias creencias religiosas, pero uno no puede, si está investigando estas cosas, desligarse de la objetividad, ¿okay? De tener una visión imparcial del asunto. Allí se dio una situación que es famosa, porque había cientos de testigos cuando eso ocurrió. Fue una noche, ante todo lo que estaba ocurriendo, pues aquello se llenaba cada vez más con mucha gente de la región de Calley, de Sidra, de San Lorenzo, de Patillas, del este de Puerto Rico y otras áreas de la isla, que iban a orar allí y a ver esta aparición cuando se producía. Y muchos la vieron, la describieron y coincidían en el momento específico, y la descripción que daban era idéntica. Y el comportamiento de lo que estaban viendo también era idéntico, todo, o sea, que coincidían, algo estaban viendo. Pero una noche se dio una situación allí que fue impactante. Y fue que, estando allí, había como unas 400 personas, 300 y pico, 400 personas congregadas allí, con sus niños, personas mayores, hombres, mujeres, niños, etc. Y de pronto las nenas, las videntes, las que entraban en contacto y creían como en un trance, y entraban en contacto con esta entidad que se aparecía allí, dijeron que la Virgen les estaba diciendo que tenían que irse con ellas. O sea, que las niñas tenían que irse con ellas. Y ahí se notó que las nenitas empezaron como a ponerse como un poquito nerviosas. Dice, pero Virgencita, es que yo no me quiero ir contigo porque yo tengo a mis papás, decían algunas. Tenemos a nuestros papás y queremos estar más tiempo con ellos, pero que a la figura les decía que tenían que irse con ella. Todo esto las personas no estaban viendo a la figura, ¿ok? En ese momento. Entonces ocurrió algo. Allí estaban muchas personas, entre ellos estaba el cantante Felito Félix, un oficial de policía de Sidra que estaba allí también, varios amigos que estaban con Felito Félix esa noche allí, y muchas otras personas. Y de momento, ellos estaban viendo, ahí sí llegaron a ver a la figura de esta entidad que parecía una virgen, y lo que le llamaba la atención era que subía y bajaba en tamaño. O sea, la figura de esta virgen como que cambiaba y se ponía como de 3 pies de alto, se tornaba como de 6 pies de alto, 5 pies de alto, etcétera, hasta que en un momento dado, Felito Félix y los otros, mirando la figura atentamente, ven algo que ocurre que no esperaban. La figura se transforma en un hombrecito, un hombrecillo pequeño, parecido a estos humanoides que se han visto muchas veces
en los casos de ovni, ¿no? Estos seres pequeños, pero con un aspecto un poquito más, el que está en el centro. Ese Felito Félix, el cantante, ¿ok? La figura que está al lado, a la derecha de él, es el hombrecillo que ellos vieron, ese. Eso es un arte que yo hice a base de la descripción que me dio Felito Félix y que me dieron las otras personas que estaban con él. Era como de unos entre 3 y 4 pies de estatura, vestido con una ropita pegada al cuerpo, pero frisada, con a base de pliegue, plateadita, cabecita grande, ojos parecidos a los nuestros, pero un poquito más alargado y grande, nariz casi imperceptible, boquita pequeñita y orejitas alargadas, calvito, y ellos están viendo aquello y se asombran, se impactan. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Porque esto apareció en el lugar donde estaba la Virgen. Y de momento la figura los mira, se dio cuenta de que lo estaban viendo, los mira de una forma así como con una sonrisa capciosa, como quien dice, ajá, me cogieron, me vieron. Y entonces ocurre lo que sucedió allí esa noche. Las niñas empiezan a decir que la Virgen se las quiere llevar. Y entonces de pronto sienten que ¡pam! Algo, ¡pam! Sus manos quedaron tiesas en el aire y ellas decían que la Virgen les había agarrado sus manos y ellas no podían despegarse, no podían zafarse de la mano de esta figura. Y ahí mismo comienzan a elevarse. Esto fue una cosa increíble, pero cientos de personas son testigos de ese evento esa noche. Las niñas se elevaron en el aire hasta unos 5 o 6 pies y comienzan a flotar, a volar hacia el sur, pasando cerca de las Tres Cruces, y ahí después de eso lo que hay es un precipicio enorme y abajo está el bosque de Carite. Cuando Felito Félix, el policía y otros ven que eso está ocurriendo, se alarman porque piensan, si esta manifestación cesa, cuando ella pase del borde del precipicio, van a caer y van a morir. Entonces él corrió junto con los otros, el policía, él y otros, y saltaron y agarraron a las niñas por sus piernas. Ellos dicen que en ese momento ellos sintieron como una descarga de energía bien fuerte en sus cuerpos, un cantazo de energía bien fuerte, como electricidad. Y entonces tanto ellos como las niñas cayeron al suelo. Este es el lado donde estaban flotando las nenas, las cruces. Sí, ellos pasaron de ahí hacia atrás. Que hay como un barranco. Sí, eso yo vi un video que hay. Abajo lo que está es el bosque de Carite, ¿no? Pues cuando ocurre esto, allí se formó un caos, ¿ok? La gente entró en pánico, comenzó todo el mundo a gritar, a correr, a buscar sus niños, los niños llorando, las nenas estaban llorando por lo que haya ocurrido. Pero el asunto es que hubo cerca de 400 personas que eran testigos de este incidente, ¿ok? Y algunos vieron, sí, la figura, otros no la vieron, pero vieron lo que ocurrió con las niñas. Las niñas volaron en el aire. Levitaron así, como una fuerza. Levitaron y supuestamente aquello, fuese lo que fuese, la Virgen o lo que fuese, se les estaba llevando en el aire. Y Felito Félix y el policía y otros pues, pudieron evitarlo, ¿okay? Porque ellos tienen mucha fe. Felito Félix es muy católico y muy creyente y tenía interés en lo que estaba ocurriendo allí, pero ante lo que ocurrió y que las niñas tal vez, si cesaba aquella levitación, podían caer por el precipicio, pues aún así él, el policía y otros se lanzaron y detuvieron el asunto. Y así por el estilo, allí ha habido muchísimas situaciones donde vieron esta figura, pero también, y es lo raro, que es lo que tú comentabas hace un rato, Cristian, en el lugar se han visto muchas manifestaciones de lo que parecen ser ovnis. ¿Okay? La gente veía frecuentemente durante estas apariciones allí, veían que aparecían bolas de luz roja y blanca sobrevolando toda aquella zona, sobre el área del santuario durante las apariciones, y otros fenómenos extraños en el cielo. Ellos decían que eran señales divinas. ¿Okay? Los creyentes decían, no, esas son señales divinas. Y tú no podías tocar el tema ovni, nada por el estilo, porque se ofendían, ¿no? Eso era cuestionarle su fe, su creencia. Y uno tiene que respetar eso, ¿no? Pero lo que se describe allí básicamente eran objetos voladores no identificados de diversos tipos, que parecían salir siempre de una misma zona. Y después de esto ocurrió algo bien interesante.
Nosotros tenemos un amigo, Gerardo Rosario, que reside en esa zona cercana al santuario. Y él, aunque es una persona que ha tenido experiencias de avistamiento de objetos no identificados y encuentros con criaturas de estas tipo, lo que llaman los Bigfoot, que aquí la prensa comenzó a decirles cangudrilos, que no son un nombre creado por el periódico El Vocero. Estas criaturas peludas, altas, etcétera, parecidas a hombres. Una vez él fue de noche a orar. Él es bien devoto y él fue una noche a orar al santuario y se coló en los terrenos. Y fue allá hacia la zona donde están las Tres Cruces y eso. Y para su sorpresa se encontró, eran como las 12 de la noche o más, se encontró con que allá arriba había todo un contingente de soldados, militares y científicos, personas con batas de estas de científicos y técnicos, etcétera, investigando, haciendo algo allí con mucho equipo. Tenían equipos tipo computadora, tenían equipos tipo radares y también como antenas parabólicas grandes, investigando algo allá arriba, en la zona de las Tres Cruces, y dirigiendo esas parabólicas, etcétera, hacia un punto específico, que era el punto de donde surgían esas bolas de luz que la gente veía. Él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo allí y pregunta y automáticamente lo detienen. Le pregunta quién es él, qué hace allí, etcétera, etcétera, a esa hora. Él dice, no, yo vengo a rezar, yo vengo a orar, porque yo soy devoto de la Virgen. Dice, pues tiene que irse ahora mismo de aquí. No puede estar aquí. Este lugar está restringido por el momento y no puede decir lo que ha visto aquí. ¿Okay? Pero él llegó a la conclusión de que aquella gente estaba investigando algo y para él era como si estuviesen investigando lo que él sospechó luego, que era algún tipo de portal. Un portal, alguna abertura que abría en ese punto del cielo sobre el área de las Tres Cruces, más allá, sobre el bosque de Carite, del que surgían estas luces, estos objetos y estas cosas, ¿no? El asunto es que él tuvo que irse de allí, pero vio esto y llegó a la conclusión de que estaba pasando algo de esto, que el asunto OVNI parecía estar envuelto y lo estaban investigando, y que la iglesia tomaba parte de esa investigación también, porque permitía que esto ocurriese allí en horas de la noche cuando no había nadie. ¿Okay? Ya para ese tiempo estaba más controlada la cosa y no iba tanta gente así en grandes grupos por las noches. Había un horario específico. Y me llama la atención algo más que ocurrió para esa época. Yo conocí unas personas en el pueblo de Calley, personas muy serias, y había una dama que era dueña de un negocio de salón de belleza en Calley. Y ella me dijo que fue una noche, ella fue de día, perdón, fue de día junto con varios amigos que iban a una misa allí en el santuario. Y de momento pues vieron que había allí un grupo de gente que parecían ser gente de la NASA. Estaban uniformados, decía NASA, con unas guaguas blancas, tipo de estas van, con equipos y cosas. Y se acercaron allá por curiosidad y que estas personas que eran jóvenes, pues fueron bien atentos con ellos y bien simpáticos. Y les dijeron que si querían ver algo que habían atrapado allí. Pero lo habían atrapado en la parte de atrás, en la parte del bosque de Carite. Y que era una criatura, parecida a una criatura humana, pero peluda, que la habían atrapado allí y la tenían en una jaula en una de las guaguapan. Ellos fueron para allá y cuando se les iban a mostrar, estaba cubierta con una lona, se veía que algo estaba golpeando la reja, ¿no? de esa jaula donde lo tenían y con fuerza, pero en el momento en que iban a ver lo que era, llegó el sacerdote, Padre Jaime, diciendo, no, dejen eso quieto, vénganse para acá, vamos para la misa, que la misa va a comenzar. Y ellos se fueron y se perdieron de ver qué era lo que había allí, que según estos científicos de la NASA que estaban allí, era una criatura parecida a un Bigfoot pequeño que habían atrapado. O sea que se nota esta mezcla de cosas, ¿no? Que se dan en estos lugares. Y lo mismo estaba pasando para esa misma época en Peñuela, estaba pasando en Naranjito, en el barrio Achiote, estas apariciones, estos encuentros con entidades que parecían ser la Virgen María, apariciones marianas, pero también se veían objetos no identificados, objetos luminosos, seres extraños, humanoides, y muchas otras cosas por el estilo, y se notó de nuevo esta conexión aparente entre una cosa y la otra. Lo más claro en cuanto a
¿Qué estarán investigando en Montaña Santa? Esta fuerza militar y estos científicos que están allí. Lo que se piensa es que allí parece haber algún tipo de portal, como lo que se están viendo ahora en muchas partes de Puerto Rico. Y de cuando en cuando esos portales se abren y entran naves y salen naves de allí y entidades. ¿Okay? Se piensa también que estas entidades toman el aspecto de figuras religiosas, porque estas personas van allí precisamente con eso en mente, ¿no? Tantas personas y estas entidades procedentes de estos otros planos de existencia, pues a nivel mental tienden a presentarse a las personas como aquello en lo que están pensando, y aprovechando su fe, sus creencias, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, me llama la atención eso porque el coronel Wendell Stevens, que investigaba este asunto, coronel de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, fue amigo nuestro por mucho tiempo, él nos dijo que él creía que Puerto Rico había sido utilizado para probar el contacto OVNI, que las autoridades norteamericanas sabían lo que había algún tipo de contacto y estaban utilizando a Puerto Rico para probar el contacto, para ver qué ocurría, qué consecuencias tendría el contacto entre los seres humanos y estas entidades, estos seres extraterrestres o de otros planos, y que escogieron a Puerto Rico primero porque estaba fuera del continente de los Estados Unidos, ¿verdad? De los Estados Unidos en pleno. Aparte de eso, el puertorriqueño, diferente al anglosajón, tiene unas visiones más religiosas mezcladas con creencias de entidades de diferentes tipos, desde el tiempo de los indios y de las culturas negras en Puerto Rico también, más animistas, y que posiblemente estaba más abierto al contacto con esta fuerza y estas entidades y estos seres. Y ellos querían ver cómo eso ayudaba a contactar a estas entidades. Y Puerto Rico posiblemente había sido seleccionado para eso. Y se permitía esa actividad de estos seres aquí para ver cómo puertorriqueños reaccionaban y qué pasaba a nivel social y psicológico con el asunto.